Hola, ¿cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía al Detalle y en esta ocasión vamos a continuar la clase de cúbito. En este caso pasamos a la parte 2 de cúbito, en donde justamente voy a hacer una descripción de este hueso, ¿no? Voy a describir cada detalle y cada parte que presenta el cúbito a nivel de su epífisis proximal, a nivel de su diáfisis y a nivel de su epífisis distal. Además de eso, voy a mencionar las inserciones musculares que presenta a lo largo del cúbito y también las inserciones de ligamentos que presenta. Sin nada más que decir, comencemos con la clase. Entonces, nosotros vamos a empezar describiendo la epífisis proximal del cúbito. Acá les traigo un video justamente en donde ven con mayor detalle los dos detalles anatómicos grandes que encontramos en la epífisis proximal del cúbito, que es el olecranon y la apófisis coronoides. Como lo mencioné en la parte 1, cada uno de estos detalles anatómicos a nivel de la epífisis proximal presentan diferentes caras y en cada una de estas caras vamos a mencionar las inserciones musculares o de ligamentos y también los detalles anatómicos en el caso de que haya en alguna de estas caras. Entonces, empezando a mostrar justamente estos dos grandes detalles anatómicos, tenemos primero a la apófisis coronoides, que como pueden ver abarca toda esa zona e incluso también abarca la zona de acá, que pueden ver acá. Toda esta zona que está en blanco, que no está en señalado, pertenece de igual manera a la apófisis coronoides del cúbito. Luego de eso tenemos al olecranon, que pueden ver que está ahí todo señalado de verde. Y además de eso, toda esta zona que está acá corresponde de igual manera al olecranon. Ahora, como dije, en esta epífisis proximal, cada una de estas dos partes, olecranon y apófisis coronoides, presentan numerosas caras. Como pueden ver ahí, el olecranon va a presentar una cara anterior y posterior. La apófisis coronoides solamente presenta una cara anterior. El olecranon y la apófisis coronoides comparten las mismas caras, ¿no? Presentan ambos una cara lateral y una cara medial y también presentan una cara superior. Entonces nosotros vamos a ir describiendo cada una de estas caras de estos dos detalles anatómicos. Entonces, empezando a describir las caras anteriores del olecranon y de la apófisis coronoides, vamos a primero hablar sobre la cara anterior de la apófisis coronoides, ¿no? Entonces, en esta apófisis coronoides, en su cara anterior, vamos a describir dos detalles anatómicos, que es esta de acá, que es la tuberosidad de la ulna, o le podemos decir también la tuberosidad cubital. Acá tiene una imagen, ¿no? Del Laterjet, acá tienen otra imagen y otra imagen del McMinn, esta correspondería a la tuberosidad cubital, ¿no? Además de eso vamos a encontrar también un pico, ¿no? Pero bueno, hablando más a profundidad de la tuberosidad cubital, este corresponde al sitio de inserción del músculo braquial o también llamado músculo braquial anterior, que como dije en la clase de húmero, este músculo braquial se originaba justamente en la mitad distal de la cara anteromedial y cara anterolateral del húmero y bueno, se viene a insertar justamente acá, en la tuberosidad del cúbito. Además de eso hay que describir que en la parte lateral de la tuberosidad del cúbito se está insertando una estructura fibrosa que la mostré en la parte 1 de esa clase, que es la cuerda oblicua, ¿no? Una estructura, una banda fibrosa, ¿no? Que en sí hay una discusión en cuanto si es que aporta algo en cuanto reforzamiento para las articulaciones del cúbito, ¿no? Del antebrazo. Bueno, luego de eso tenemos al pico de la apófisis coronoides y este pico, justamente cuando nosotros realizamos una flexión del codo, este pico de acá pasa a estar en contacto o pasa a encajarse con la fosa coronoidea de la epífisis distal del húmero, ¿no? Entonces eso pasa cuando nosotros realizamos una flexión, ¿no? Del antebrazo. Bueno, ahora hablando sobre el olecranon, en su cara anterior, lo que vamos a encontrar es justamente toda esta superficie de acá, ¿no? Acá la podemos ver, de igual manera acá y también acá. Ahora, la cara anterior del olecranon, en estado fresco, se encuentra revestido de cartílago
hialino, o también le podemos llamar cartílago articular, ¿no? Porque total va a estar formando, va a ser una superficie articular, ¿no? De la articulación húmero-cubital. Entonces, como pueden ver, esta cara anterior del olecranon corresponde a la parte proximal o superior de la escotadura troclear, o también llamada cavidad sigmoidea mayor, ¿no? Y como pueden ver, esta parte de la escotadura troclear que le pertenece al olecranon se encuentra dividida por una cresta longitudinal, ¿no? Y de esa manera se divide justamente esta superficie articular en dos carillas, una carilla medial y una carilla lateral. Y bueno, toda esta parte del olecranon, toda esta cara anterior, vendría a estar en contacto justamente con la tróclea humeral, específicamente con su parte posterior, ¿no? Acá vamos a describir justamente la inserción muscular, ¿no? Para que lo vean de mejor manera, la inserción muscular de músculo braquial. Ahí tenemos justamente el bíceps, lo hemos sacado y encontramos justamente que por debajo de este está el músculo braquial, ¿no? Y el músculo braquial, como pueden ver, va desde el brazo, desciende y se termina insertando en la tuberosidad cubital. Ahí lo pueden ver de mejor manera. Entonces, pasando a hablar sobre la cara posterior del olecranon, tenemos que en esta cara posterior vamos a encontrar numerosas rugosidades levantadas debido a que ahí se inserta el tendón del músculo tríceps braquial. El tríceps braquial presenta tres cabezas, como lo he dicho anteriormente, y estas convergen en un tendón potente, el cual se inserta en la cara posterior del olecranon. Sin embargo, otras bibliografías mencionan que se inserta en la cara superior del olecranon. Bueno, son sitios bastante próximos entre sí, por lo tanto pueden considerar uno o el otro, ¿no? Otra cosa que quiero mencionar es que por debajo del tendón del tríceps braquial podemos encontrar esta estructura ósea de acá, que corresponde a un hueso sesamoideo, ¿no? El hueso sesamoideo es un hueso bastante pequeño, de forma ovalada, que le encontramos con frecuencia a nivel de las falanges. Y este actúa como una polea, ¿no? Generando un mayor desliz de los tendones, un movimiento más fluido. En sí, esta es una variación anatómica, no se presenta con frecuencia a nivel del codo, ¿ya? Pero lo pongo allí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Se puede encontrar por debajo del tendón del tríceps braquial, ¿no? Incluso algunas bibliografías postulan que puede deberse, puede generarse allí debido a una fractura a nivel de la epífisis proximal del cúbito. Otra cosa adicional que quiero mencionar acerca de la cara posterior del olecranon es que se encuentra en relación con esta estructura de acá, que es la bolsa sinovial subcutánea del olecranon. Lo podemos ver acá de igual manera, que se encuentra justamente posterior a la cara posterior del olecranon y también posterior al tendón del tríceps braquial, ¿no? Entonces, la presencia de esta bolsa sinovial a nivel de la parte posterior del codo nos otorga una gran movilidad a nivel de la piel de esta parte del codo, ¿no? Y bueno, en ocasiones esta bolsa sinovial puede llegar a inflamarse, generando una patología denominada bursitis olecraniana, o también denominada codo del estudiante. Entonces, la bursitis olecraniana, como pueden ver en estas dos imágenes, tiene varias etiologías, la más común es debido al trauma, ¿no? Pero tenemos otras enfermedades que están relacionadas con la aparición de bursitis olecraniana, que son, por ejemplo, la VIH, tenemos también la artritis reumatoide, puede aparecer debido también a la gota, que es un tipo de artritis, puede aparecerse en el alcoholismo, o incluso puede llegar a aparecerse debido a un estado de inmunosupresión debido a algún consumo de algún fármaco, ¿no? Ahora pasamos a describir la cara lateral del olecranon y la apófisis coronoides. Empezando por el olecranon, tenemos que en su cara lateral no hay mucho que describir y bueno, acá podemos ver esta cara lateral, ¿no? De igual manera acá. Y esta cara lateral del olecranon va a prestar inserción a un músculo que es el músculo anconio. Y que como había dicho anteriormente en la clase de húmero, este músculo anconio se originaba del epicóndilo lateral, ¿no?
que era una estructura que se ubicaba en la epífisis distal del húmero, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a la cara lateral del olecranon. Pasamos a mencionar los detalles anatómicos de la apófisis coronoides. Empezando por esta estructura acá sobresaliente que es la escotadura radial o cavidad sigmoidea menor. Lo pueden ver acá de igual manera. Entonces, esta escotadura radial corresponde a una superficie articular, ¿no? Por lo tanto, va a estar revestida de cartílago hialino o también llamado cartílago articular. Y esta superficie articular va a formar justamente con la cabeza del radio la articulación radio-cubital proximal, como lo pueden ver de esta manera, ¿no? Ahora, hay cosas más que hay que mencionar acerca de esta escotadura radial y es que presenta eh, inserciones a dos ligamentos, ¿no? Primero, antes que nada, hay que mencionar que esa escotadura radial va a presentar tres bordes, ¿no? Se le escribe tres bordes para justamente describir estas inserciones ligamentosas, ¿no? Entonces, la escotadura radial presenta este borde anterior, este borde posterior y este borde inferior. Las inserciones las voy a escribir en la siguiente diapositiva porque ahí tengo imágenes y van a poder entender fácilmente estas inserciones, ¿no? Entonces, pasando a escribir otros detalles anatómicos de la cara lateral de la apófisis coronoides, tenemos acá a esta cresta, ¿no? Que es la cresta del músculo supinador, que es simplemente la continuación del borde lateral del cúbito. Y esta cresta del músculo supinador va a prestar inserción, o mejor dicho, va a prestar origen al músculo supinador, también llamado supinador corto, ¿no? Además de eso, podemos ver que debajo de la escotadura radial encontramos esta superficie ligeramente cóncava, que es la fosa supinadora. Esta fosa supinadora, al igual que la cresta, va a prestar inserción, o bueno, mejor dicho, va a prestar ambos origen al músculo supinador, ¿no? También llamado supinador corto. Entonces pasamos a ver acá las inserciones, ¿no? Acá podemos ver de mejor manera las inserciones musculares. Como dije, el músculo anconio en la cara lateral del olecranon. Y tenemos acá justamente el músculo supinador en la cara lateral de la apófisis coronoides. Ahora, pasando a ver las inserciones de los ligamentos. Acá tenemos la escotadura radial, ¿no? O cavidad sigmoidea menor. Acá tenemos su borde posterior, acá tenemos su borde anterior y acá tenemos su borde inferior. Empezando con el borde inferior, tenemos que en este borde se inserta este ligamento que es el ligamento cuadrado de Denusé, el cual va desde este borde inferior hasta el cuello del radio, ¿no? Que correspondería a esta zona de acá, esta ligera zona de acá, ¿no? Esta pequeña zona de acá. Luego tenemos a este ligamento en forma de anillo que se denomina ligamento anular del radio, el cual va desde el borde anterior, da la vuelta justamente rodeando completamente a la cabeza del cúbito y se vuelve a insertar en el borde posterior de la escotadura radial. Ahora, hay una patología, una lesión, mejor dicho, conocida como el codo de niñera, ¿no? Y bueno, esta aparece más que todo en los niños pequeños, ¿no? Menores a 5 años, con mayor frecuencia. Y ocurre es que cuando hay un jalón brusco de la mano del niño, este ligamento anular del radio puede salirse parcialmente de la cabeza del radio y ubicarse entre la cabeza del radio y el capítulo del húmero. Es decir, este ligamento anular del radio pasaría a ubicarse a este nivel entre estas dos estructuras óseas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? El codo de niñera. Entonces acá vamos a hacer un repaso de las inserciones musculares para que lo vean de mejor manera. Tenemos ahí el músculo anconio insertado justamente en la cara lateral del olecranon. Luego tenemos acá al músculo supinador o supinador corto, que tiene varios orígenes, ¿no? Tenemos un origen en el epicóndilo lateral del húmero y los dos orígenes que he mencionado, que era justamente en la cresta del músculo supinador y en la fosa supinadora. Y bueno, luego tienes las inserciones a nivel del hueso del radio, ¿no?
Acá tenemos un repaso de los ligamentos ya mencionados para que lo vean con mejor detalle. Ese es el ligamento anular del radio, ¿no? Que como pueden ver va de los bordes anterior y posterior y rodea completamente a la cabeza del radio. Además de eso teníamos a otro ligamento que es el ligamento cuadrado de Denusén, ¿no? Otra cosa que quiero mencionarles es que otras bibliografías consideran que este ligamento cuadrado de Denusé no se inserta en el borde inferior de la escotadura radial, sino justamente por debajo de la escotadura radial, ¿no? Por eso es que tenemos esta inserción diferente. Bueno, ahora pasando a hablar sobre la cara medial del olecranon y de la apófisis coronoides, empezamos primero con el olecranon. Entonces, el olecranon, en su cara medial, que correspondería a esta parte de acá, va a prestar inserción a una porción de un ligamento y a un músculo. Empezando por esta porción del ligamento, va a prestar inserción al fascículo posterior del ligamento colateral cubital o también llamado ligamento colateral medial. Entonces, este fascículo posterior que viene justamente desde el epicóndilo medial del húmero se inserta en el borde medial del olecranon, que correspondería a esta parte de acá, ¿no? Además, hay que mencionar también que la cara medial del olecranon va a prestar inserción al músculo flexor cubital del carpo, o también llamado músculo cubital anterior. Eso sería todo en cuanto a las inserciones que presenta la cara medial del olecranon. Ahora pasamos a hablar sobre la apófisis coronoides. Entonces, en la apófisis coronoides vamos a presentar este detalle anatómico de acá que corresponde al tubérculo sublime, ¿no? Que es esta parte de acá. Y el tubérculo sublime va a prestar inserción a un músculo y a un ligamento. Va a prestar inserción a la cabeza húmero cubital del músculo flexor superficial de los dedos, ¿no? Y además de eso también va a prestar inserción a esta porción del ligamento colateral cubital, que es el fascículo anterior, ¿no? Además de eso, hay que mencionar que el fascículo anterior no solamente se puede llegar a insertar en el tubérculo sublime, sino que puede llegar a extenderse, ¿no? Y justamente esta extensión genera este otro detalle anatómico que es el puente del ligamento colateral cubital, que es como la continuación del tubérculo sublime. Además de eso, también hay que mencionar que en la cara medial de la apófisis coronoides se está insertando otro músculo que es el músculo pronado redondo, específicamente su cabeza cubital. ¿No? Estas inserciones musculares las vamos a repasar en posteriores diapositivas. Entonces, otra cosa que hay que mencionar es que tenemos este fascículo transverso, ¿no? Que sería la otra porción del ligamento colateral cubital. Este fascículo transverso se está insertando en los dos puntos de inserción del fascículo anterior y del fascículo posterior, ¿no? O sea, el fascículo anterior se inserta a este nivel, ¿no? A nivel del tubérculo sublime. Acá se está insertando también el fascículo transverso y llega hasta la inserción del fascículo posterior, ¿no? En el olecranon. Entonces, de esta manera se inserta el fascículo transverso, ¿no? Se extiende desde el fascículo posterior hacia el fascículo anterior. Ahora estos tres ligamentos, estas tres porciones, conforman justamente al ligamento colateral cubital, que es justamente un medio de unión de la articulación húmero cubital. O mejor dicho, es un medio de unión de la articulación del codo. Acá tenemos las inserciones musculares mencionadas anteriormente. Entonces teníamos acá al músculo flexor superficial de los dedos. Como les dije, su cabeza húmero cubital, que también por si acaso se inserta en el epicóndilo medial, ¿no? Y bueno, vemos que se está insertando en el tubérculo sublime. Luego, distal a esta inserción, tenemos al músculo pronador redondo, ¿no? Su cabeza cubital, como les venía diciendo. Luego tenemos justamente este músculo de acá, que es el músculo flexor cubital del carpo, que una de sus inserciones es en la cara medial del olecranon, como podemos ver acá. Y anteriormente se llamaba cubital anterior este músculo.
Acá vamos a hacer un repaso de estas inserciones musculares nuevamente para que lo vean de manera más realista. Y bueno, vamos a quitar algunos músculos que se encuentran en la región del antebrazo para ir despejando al músculo flexor superficial de los dedos, porque este músculo se encuentra algo profundo en el antebrazo, por lo tanto tenemos que quitar algunos músculos. Entonces, este músculo que tengo señalado acá corresponde al músculo flexor radial del carpo, o anteriormente llamado músculo palmar mayor, ¿no? Este lo vamos a quitar del antebrazo para que vayamos despejando poco a poco al músculo flexor superficial, ¿no? Luego acá tenemos al músculo palmar largo, lo vamos a quitar igualmente. Y acá tenemos al músculo cubital anterior, ¿no? O actualmente conocido como músculo flexor cubital del carpo, que como les decía se insertaba justamente en la cara medial del olecrano, como puede ver ahí, ¿no? Esa es una de sus inserciones, presenta muchas más además. Bueno, una vez quitado esos músculos, tenemos ya despejado a este músculo de acá, que es el flexor superficial de los dedos, y además también podemos ver de mejor manera las dos cabezas del músculo pronador redondo, ¿no? Este sería el músculo pronador redondo, como pueden ver acá, que está ahí señalado. Esta es su cabeza humeral, porque se inserta justamente en el epicóndilo medial, y acá tenemos a su cabeza cubital, ¿no? Porque se inserta justamente en el cúbito, ¿no? Específicamente en la cara medial de la apófisis coronoides, ¿no? Aunque no parezca tanto acá, ¿no? Y luego tenemos este músculo de acá, que es el músculo flexor superficial de los dedos. Acá tenemos a su cabeza húmero cubital, va desde el epicóndilo medial y desde el tubérculo sublime, ¿no? Que estaría un poco más para acá. Bueno, ahora terminando con la cara superior del olecranon y de la apófisis coronoides, vamos a ver primero la cara superior del olecranon. Entonces acá la tenemos y justamente, como había dicho anteriormente, algunas bibliografías consideran que el tendón del tríceps braquial se inserta en la cara superior del olecranon, ¿no? Pero yo he tomado en cuenta que se inserta en la cara posterior del olecranon. Ahora, otra cosa que hay que describir acerca de la cara superior del olecranon es que podemos ver acá este pico, ¿no? Acá podemos ver un pico, acá de igual manera, y este pico del olecranon va a estar en contacto, o mejor dicho, va a encajar con la fosita olecraniana, ¿no? La fosita olecraniana era justamente una concavidad, ¿no? Un pequeño agujero que tenía justamente la cara posterior de la epífisis distal del húmero, ¿no? Y este pico del olecranon va a encajar con esa fosa olecraniana cuando nuestro codo se encuentra en extensión. Sin embargo, se sale de esta fosa olecraniana cuando nosotros flexionamos el codo, ¿no? Y en ese caso, en flexión, como les había dicho, el pico de la apófisis coronoides ahora entra en contacto con la fosa coronoidea, ¿no? Ahí les he preparado un video, la siguiente diapositiva, mostrando justamente el encaje, ¿no? Que presenta eh, los picos, ¿no? Que les acabo de mencionar cuando nosotros flexionamos y extendemos el codo. Eso sería todo en cuanto a la cara superior del olecranon. Entonces, pasamos a la apófisis coronoides y su cara superior. Acá lo único que hay que escribir es que presenta justamente esta superficie articular, ¿no? Que corresponde a la porción distal o inferior de la escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor. Entonces, esto, al igual que esta parte de acá, se encuentra revestida en estado fresco por cartílago hialino o cartílago articular, ¿no? Entonces, la cara superior de la apófisis coronoides junto con la cara anterior del olecranon conforman en conjunto la escotadura troclear, ¿no? O cavidad sigmoidea mayor, que justamente es una superficie articular que se está articulando con la tróclea humeral del hueso húmero, ¿no? Acá tenemos justamente este video que les mencionaba, en donde podemos ver con mayor detalle cómo se insertan, ¿no? Entonces acá tenemos el pico,
de la apófisis coronoides y cuando nosotros realizamos una flexión, este se encaja con la fosa coronoidea del húmero, ¿no? Que se encontraría esta zona. Luego tenemos que cuando nosotros extendemos el codo, el pico que se encontraba justamente del olecranon pasa a encajarse con la fosa olecraniana que se encuentra en la parte posterior de la epífisis distal del húmero, ¿no? Terminando ya con la epífisis proximal del cúbito, pasamos ahora a describir la diáfisis del cúbito. Acá les tengo un video justamente mostrando todos los bordes y todas las caras que presenta el cúbito. Entonces, en primer lugar nosotros tenemos ahí al borde anterior del cúbito. Luego, lateralmente tenemos ahí a la cara anterior del cúbito. Seguimos hacia lateral y tenemos al borde lateral o interóseo que se continúa por arriba con la cresta del músculo supinador. Luego ahí tenemos a la cara posterior, tenemos ahí al borde posterior y finalmente tenemos ahí a la cara medial del cúbito. Ahora acá les tengo imágenes de diferentes vistas de la parte de la mitad proximal del cúbito, ¿no? Incluida su epífisis proximal. Entonces nosotros vamos a pasar a describir cada una de estas vistas. En primer lugar tenemos a la vista anterior, ¿no? En donde podemos presenciar más que todo a la cara anterior del cúbito, delimitado por el borde anterior y el borde lateral o interóseo. El borde lateral o interóseo, por si acaso, es el borde más notorio del cúbito, ¿no? Es un borde cortante y que presta inserción a la membrana interósea, ¿no? Por eso es que viene es el otro nombre del borde lateral, ¿no? Interóseo. Ahora, en esta cara anterior se va a prestar en gran parte su extensión al músculo flexor profundo de los dedos. Quiero mencionarles que las inserciones musculares que presentan cada una de estas caras del cúbito las voy a describir en más detalle justamente en diapositivas posteriores para que vean la posición de cada uno de estos músculos, cómo se encuentran extendidos, ¿no? Y posicionados a lo largo de las caras. Entonces, si nosotros rotamos lateralmente al cúbito, podemos observar la vista lateral del cúbito. En la vista lateral del cúbito nosotros podemos presenciar el borde lateral o interóseo, la cara posterior, que en sí es un espacio bastante reducido a comparación de la cara medial y la cara anterior, y tenemos acá al borde posterior, ¿no? Por lo tanto, la cara posterior se encuentra delimitada por el borde lateral o interóseo y el borde posterior. Cabe mencionar que el borde lateral se continúa hacia arriba con la cresta del músculo supinador que ya había descrito anteriormente, ¿no? Lo rotamos igualmente a la diáfisis del cúbito y podemos pasar a su vista posterior. En su vista posterior vamos a presenciar el borde posterior, ¿no? De mejor manera, que como pueden ver se continúa como con unas crestas que presenta justamente la cara posterior del olecranon, ¿no? Acá ven que descienden como dos crestas y se continúan como el borde posterior del cúbito. Ahora acá podemos presenciar a la cara medial y desde una vista posterior no podemos ver completamente al borde anterior. Luego si rotamos nuevamente al cúbito podemos presenciar su vista medial y en su vista medial podemos observar más extensión de la cara medial y el borde anterior, ¿no? Que en un inicio empieza siendo oblicuo como pueden ver y acá nuevamente tenemos a la cara anterior. Quiero adelantarles que la cara posterior del cúbito va a prestar inserción a tres músculos que los voy a mencionar posteriormente. Tenemos también que en el borde posterior va a insertarse justamente una inserción aponeurótica compuesta por tres músculos y en la cara medial se va a insertar el flexor profundo de los dedos al igual que en la cara anterior, ¿no? Acá tenemos una vista de la mitad distal del cúbito, ¿no? Donde podemos presenciar la parte restante de su diáfisis e igual manera podemos ver la epífisis distal, ¿no? Que la vamos a describir posteriormente. Acá podemos ver que el borde posterior desciende y se continúa finalmente con la apófisis estiloides del cúbito, ¿no?
Acá vamos a ver justamente las inserciones musculares. Empezando primero por la cara anterior, tenemos que en sus 3/4 proximales o 3/4 superiores se está insertando el músculo flexor profundo de los dedos. Y este músculo no solamente se inserta en la cara anterior, sino también en la cara medial, ¿no? De igual manera, en los 3/4 proximales de la cara medial, ¿no? Ahora, en el cuarto proximal restante de la cara anterior, que es esta de acá, se está insertando el músculo pronador cuadrado, ¿no? El músculo pronador cuadrado se inserta de manera oblicua a nivel del cuarto distal de la cara anterior del cúbito, ¿no? Como pueden ver acá. Luego, nosotros pasamos a una vista posterior y empezando justamente con la cara posterior del cúbito, que es esta de acá, podemos ver que se insertan tres músculos, ¿no? De proximal a distal, tres músculos. Mencionando cada uno de ellos, tenemos a este músculo acá que corresponde al músculo abductor largo del pulgar, que justamente se inserta estando debajo, ¿no?, del músculo anconio, o sea, inferior al músculo anconio podemos encontrar al músculo abductor largo del pulgar. Luego, debajo del músculo abductor largo del pulgar, encontramos insertado en la cara posterior al músculo extensor largo del pulgar. Y luego, debajo de este músculo extensor largo del pulgar, en la cara posterior igualmente, encontramos a este músculo pequeño que es el músculo extensor del índice. Ahora, ¿cómo nosotros memorizamos cada una de estas inserciones y su posición a nivel de la cara posterior del cúbito? Porque llega a ser algo complicado en un inicio. Entonces, tienen que tener en cuenta las siguientes características que presenta este patrón de inserciones. Entonces, los dos primeros músculos de acá van a ser músculos largos y van a ser músculos dirigidos al dedo pulgar. Luego de eso tenemos que el tercer músculo simplemente va a ser dirigido al índice. Luego, otra característica que hay que tomar en cuenta es que el primer músculo de acá es el músculo abductor, no es un músculo abductor. Y los dos últimos son músculos extensores. Y de esa manera se hace algo menos complicado memorizarse este patrón de inserciones, ¿no? Como dije, el primer músculo era abductor, es largo y era dirigido al pulgar, no músculo abductor largo del pulgar. El segundo es un extensor, era largo y era dirigido al pulgar. Músculo extensor largo del pulgar. Y por último tenemos al último músculo extensor que era dirigido para el índice, ¿no? Músculo extensor del índice. Bueno, terminando con la cara posterior, pasamos a ver el borde posterior, ¿no? Ahora, el borde posterior va a prestar eh, inserción a tres músculos, ¿no? Se le menciona que es una inserción aponeurótica, ¿no? Porque se entrecruzan las fibras musculares. Entonces, en el borde posterior van a estar insertados el músculo flexor profundo de los dedos, ¿no? Que se insertaba, como les dije, en la cara medial y cara anterior. Y además se insertan el músculo flexor cubital del carpo y músculo extensor cubital del carpo, ¿no? Que anteriormente se llamaban cubital anterior y cubital posterior, ¿no? Eso es algo más fácil porque, bueno, a ver, borde posterior a los dos cubitales y al flexor profundo. Listo. Entonces esas serían todas las inserciones que presenta eh, la diáfisis del cúbito, ¿no? Todas las inserciones musculares, ¿no? Quiero añadirles que el músculo flexor profundo de los dedos, además de estar insertado en la cara anterior, en la cara medial y en el borde posterior del cúbito, se está insertando también en la mitad medial de la membrana interósea, ¿no? La membrana interósea estaría por acá y como pueden ver se está insertando en su mitad medial. Ahora acá les vuelvo a mostrar nuevamente la membrana interósea del antebrazo, que como habíamos dicho se inserta en el borde interóseo, ¿no? O borde lateral del cúbito. Y bueno, en su parte medial, que correspondería a esta parte de acá, se está insertando el músculo flexor profundo de los dedos. Ahora acá pasaríamos a escribir las inserciones musculares, ¿no?, que se dan a nivel del antebrazo.
Y bueno, primero vamos a mostrar el músculo flexor profundo de los dedos, pero para eso tenemos que quitar algunos músculos que se encuentran más superficiales que este, ¿no? Entonces, primero nosotros vamos a seleccionar el pronador redondo y lo vamos a eliminar. Luego el que sigue, que es este de acá, que es el músculo flexor radial del carpo, anteriormente conocido como palmar mayor. Al lado de este encontramos el músculo palmar largo, anteriormente conocido como palmar menor. Tenemos luego a este músculo de acá, que es el músculo flexor superficial de los dedos, el cual está justo por encima de este músculo de acá, que es el músculo flexor profundo de los dedos, que como habíamos dicho se inserta en los 3/4 proximales de la cara anterior, cara medial, borde posterior incluso también se inserta y membrana interósea, ¿no? Su parte medial. Luego de esto tenemos al músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior, que es este de acá, y posteriormente tenemos a este músculo de acá, que es el músculo extensor cubital del carpo, ¿no? O también llamado cubital posterior. Y justamente habíamos dicho que este de acá y el flexor y el flexor profundo de los dedos se insertaban como una inserción aponeurótica en el borde posterior del cúbito. Ahora acá paso a describir los músculos restantes, ¿no? Que se insertaban en la cara posterior del cúbito, ¿no? Pero para eso vamos a quitar algunos músculos que se encuentran más superficiales. Este de acá, como habíamos dicho antes, es el músculo extensor cubital del carpo. Lo quitamos. Luego el que le sigue es el músculo extensor del dedo meñique. Lo quitamos y tenemos al músculo extensor de los dedos, lo vamos a quitar. Y ahora podemos ver a estos tres músculos, desde proximal a inferior, ¿no? Este de acá, que es el músculo supinador, que ya habíamos mencionado sus inserciones, vamos a pasar a quitarlo. Y nos enfocamos ahora en la cara posterior, no más que todo. Tenemos acá el músculo anconio y por debajo de este empezábamos con este músculo acá, que es el músculo abductor largo del pulgar, ¿no? Lo quitamos, por debajo de este encontramos este de acá, que es el músculo extensor largo del pulgar. Y por último tenemos este músculo pequeño, que es el músculo extensor del dedo índice, ¿no? Por último pasamos a describir la epífisis distal del cúbito. Y bueno, acá les tengo un video mostrando cada una de las partes que presenta esta epífisis distal. Entonces, primero nosotros tenemos acá a la cabeza del cúbito, ¿no? Y la cabeza del cúbito, que corresponde a esta zona verde de acá y también estas zonas de acá, presenta justamente dos áreas. Un área es la no articular, que corresponde a todo lo verde señalado ahí. Y tenemos dos áreas articulares, que son justamente estas dos de acá, ¿no? La de azul y esta que está de blanco. Ahora, esta zona azul corresponde a la circunferencia articular de la cabeza del cúbito. Y esta circunferencia articular va a estar articulándose con la escotadura cubital del hueso radio, que lo había mostrado esta escotadura en la parte 1, ¿no? Luego tenemos acá a la faceta articular de la cabeza del cúbito, que va a estar en contacto con el disco articular de la articulación radiocubital distal. Y por último tenemos a su apófisis estiloides, ¿no? Que podemos encontrarlo acá. Acá tenemos otra imagen, ¿no? Mostrando justamente, más que todo, la faceta articular de la cabeza del cúbito, que como pueden ver, esta faceta va a estar en contacto con el disco articular de la articulación radiocubital distal, que estaría acá, este disco articular. Acá tenemos la escotadura cubital del radio y esta escotadura cubital, como habíamos dicho, va a estar en contacto con esta superficie de acá que corresponde a la circunferencia articular, ¿no? Bueno, otra cosa que quiero mencionarles es que eh, la cabeza del cúbito, junto con la apófisis estiloides, va a generar un surco, ¿no? Un surco que es visto más que todo en una vista posterior y una vista lateral, de igual manera se puede ver,
y es un surco que va a dar paso al músculo extensor ulnar del carpo, ¿no? Músculo extensor cubital del carpo o también llamado cubital posterior. Le va a dar paso específicamente al tendón de este músculo, ¿no? Por acá va a pasar. Ahora acá vamos a mostrar todas las inserciones ligamentosas que presenta la epífisis distal del cúbito, ¿no? En sí les quiero adelantar que son numerosos ligamentos los cuales se llegan a insertar en la apófisis estiloides del cúbito, son numerosos. Entonces, primero algo que ya había dicho, y es que el disco articular, que es este de acá, de la articulación radiocubital distal, se está insertando en la apófisis estiloides, ¿no? Esto lo había mostrado más que todo en la parte 1 de cúbito, ¿no? Ahora tenemos distintos ligamentos que se insertan, ¿no? Primero empezamos con esta imagen de acá y podemos ver este ligamento de acá y este ligamento de acá. Estos son los ligamentos radiocubitales. Tenemos el radiocubital palmar o ligamento radiocubital anterior y tenemos el ligamento radiocubital dorsal o también llamado ligamento radiocubital posterior, los cuales se insertan justamente en la parte anterior y parte posterior de la apófisis estiloides del cúbito respectivamente. Entonces tenemos hasta ahora tres estructuras que se insertan ahí. Otra cosa que quiero mencionar es que se inserta este ligamento de acá. Este ligamento es llamado el ligamento colateral cubital de la muñeca. Hay que tener mucho cuidado con este nombre porque puede llegar a ser confuso, ¿no? Porque en la epífisis proximal del cúbito habíamos dicho que se inserta el ligamento colateral cubital, ¿no? Pero este de acá recibe el ligamento colateral cubital de la muñeca. Entonces, hasta ahora acá tenemos ya cuatro estructuras fibrosas insertadas en la apófisis estiloides. Otra estructura que quiero mencionar es justamente acá, que es el homólogo del menisco cúbito-carpiano. Es justamente una estructura fibrosa, no estoy seguro de que se considere un ligamento en realidad, que parece ser la continuación del disco articular. Y este se encuentra justamente por delante, no por debajo, o mejor dicho, tapado por este de acá, que es el ligamento colateral cubital, ¿no? Hasta ahora ahí tenemos 5. De este homólogo se describen numerosas inserciones, pero una de ellas es a nivel de la apófisis estiloides, por si acaso. Luego tenemos que en la apófisis estiloides se inserta un complejo ligamentoso, que es este de acá. Es el ligamento cúbito-carpiano palmar, también llamado el complejo ligamentoso cúbito-carpiano. Y este complejo, llamado así, es porque está compuesto por varios ligamentos. Tenemos estos tres ligamentos que conforman a este complejo ligamentoso cúbito-carpiano, ¿no? Primero tenemos al ligamento cúbito piramidal. Lo podemos ver acá y lo voy a mostrar posteriormente de mejor manera, no en un video. Tenemos ahí el ligamento cúbito capitado y tenemos el ligamento cúbito semilunar. Estos tres conforman el ligamento cúbito carpiano palmar. Hasta ahora ahí tendríamos aproximadamente 8 estructuras fibrosas no insertadas ya a nivel de la apófisis estiloides. Además de esto, tenemos otro ligamento en realidad que se inserta, que es el ligamento arqueado, lo vamos a poder ver acá, el ligamento arqueado metafisiario radial dorsal, ¿no? Que viene del radio y se inserta de igual manera en la apófisis estiloides. Lo podemos ver acá también, el ligamento arqueado metafisiario radial dorsal. Hasta ahora ahí sería más o menos 9 estructuras ligamentosas que se insertan a nivel de la epífisis distal del cúbito y podemos añadirle una más que es la cápsula articular de la articulación radiocubital distal, ¿no? Es una cápsula que en sí rodea a las superficies articulares del radio, ¿no? Y del cúbito. Ahora acá les vengo a mostrar justamente las estructuras ligamentosas que se insertan a nivel de la epífisis distal del cúbito, que lo habíamos mencionado anteriormente. Y primero vamos a comenzar
seleccionando a de acá, esta estructura de acá, que corresponde a la cápsula articular de la articulación radiocubital distal, ¿no? Luego acá podemos observar este ligamento, que es el ligamento radiocubital anterior o radiocubital palmar. Si nos vamos a una vista posterior, podemos observar al ligamento radiocubital dorsal o posterior. Y por encima de este podemos ver que está presente el ligamento arqueado metafisiario radial dorsal, que es este de acá. Luego, si nosotros nos vamos a una vista medial, podemos observar este ligamento, que es el ligamento colateral cubital de la muñeca. Además, quiero mencionarles que recibe otro nombre según el Sinelnikov, que es el ligamento colateral carpio ulnar. Ahora lo vamos a quitar para ver de mejor manera después a este ligamento, que es el ligamento cúbito carpiano palmar, ¿no? O el complejo ligamentoso cúbito carpiano, que como dije está compuesto por tres ligamentos. El primero que está seleccionado ahí corresponde al ligamento cúbito piramidal. Luego de ese tenemos a este de acá, que es el ligamento cúbito capitado. Y por último tenemos este ligamento acá, que es el ligamento cúbito semilunar, que como pueden ver los tres se insertan a nivel de la apófisis estiloides. Y por si acaso acá podemos ver esta estructura acá que le había mostrado en la parte 1 de igual manera, que es el disco articular, ¿no? Si no me equivoco, es el disco articular de la articulación radiocubital distal. Con eso ya habríamos terminado con la parte 2 de cúbito, espero que les haya gustado mucho. Y en la parte 3 nosotros vamos a estar comentando más que todo acerca de las fracturas a nivel de la diáfisis del cúbito.